Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a esta transmisión de necrografías. Esta es una especie de continuación de la transmisión pasada con nuestro amigo Gerardo. ¿Cómo te apellidas, Gerardo? Siempre te Torres, digo Gerardo Gerardo, Torres. Gerardo Torres para ser formal. Perdón, le ves que soy bien confiancitas y No, está bien, pues, de así. eso se trata. Pero bueno, ya conocen a Gerardo, es nuestra tercera conversación. Y ahora sí nos vamos a ir al tema, Gerardo. Gerardo, Directo. Ajá. directo. Gerardo es historiador para los que también acaban de ver este programa, pero no nos vamos a clavar tanto en historia. En esta ocasión vamos a hablar de brujería. Y que se vienen las fechas, ¿no? Donde la gente se interesa mucho con el tema. Este, Hay una exposición que va a sacar la UNAM, que la está anunciando y que la van a hacer justo sobre brujería. Ujú. Entonces son los temas ahorita que la gente va a estar como muy interesada en ellos. Claro, porque se vincula el Día de Muertos y inconsciente, consciente o racional y irracionalmente siempre asociamos el Día de Muertos con las brujas y con Bueno, los sí, sí, fantasmas. sí es parte de, ¿no? Cómo vivimos estas fechas. Pero bueno, esta es una asociación que no sabemos desde dónde venga, pero es finalmente a lo que no podemos entender, a la muerte y a todas las cuestiones sobrenaturales y cómo nos vinculamos con ellas, ¿no? Por eso es Exactamente. importante entender la brujería. Y entender la brujería en este contexto histórico, Ujú. de que brujería como tal, el concepto, tiene un trasfondo histórico, tiene una forma de ser, que hoy en día se entiende de una forma, en el momento que salió o que se da este concepto de brujería es otra, y en el mundo antiguo es otra totalmente diferente, ¿no? Pues igual como decíamos la vez pasada, va cambiando de acuerdo al lugar y al Va espacio y al cambiando tiempo. y tiene que ver, al igual que con la muerte, con estas preocupaciones que tiene el ser humano desde que es ser humano y empieza a tener conciencia. Así como pasa con la muerte, que acaba siendo una preocupación desde que se empieza a tener conciencia de los primeros homínidos de la muerte, Ujú. también la cuestión de la brujería, no como tal, pero sí en esta cuestión de cómo tienes control sobre un mundo en donde no, en realidad no tienes control sobre muchas cosas, Ujú. ¿no? Cuando se habla de los primeros dioses, por ejemplo, de entender el sol y la luna como un dios, es un primer ejercicio de entender algo que pues está fuera de tu concepción, ¿no? Entonces le Ujú. da ciertas características mágicas y cierta cuestión en donde tú crees o piensas o empiezas a desarrollar cosas en donde tú puedes tener control a través de ciertos actos, Ujú. de actos mágicos, de acercamientos, de hacer rituales. Entonces es como mucho el origen de lo que hoy en día conocemos como brujería. Pero por ejemplo, hace rato que te dije, ya no hay que hablar de eso porque me dio miedo. No, no, porque me dio miedo. ¿Cuál es la diferencia, grosso modo, entre brujería y magia per se? Brujería, el concepto de brujería también es bien interesante, cómo entenderlo, entender en qué contexto se da. Brujería como tal finalmente se da en el contexto de la Edad Media, se Ujú. da en el contexto de la Santa Inquisición, institución, organismo que se conforma para perseguir a la gente que pensaba diferente a la iglesia, ¿no? Porque también implica eso, como ir rastreando estas partes históricas, de entender que la Inquisición al principio se dio para perseguir a los herejes, Ujú. no fue Nada un más. rollo de vamos a hacer una institución para perseguir a Y, las hasta y a brujas. los herejes judíos. No, bueno, Porque además, casi, digo, sí. es también Ajá. regresamos un poquito históricamente, cuando la iglesia al principio eran comunidades apenas pequeñitas, Ujú. cuando eran comunidades Eran que perseguidas. eran perseguidas, ¿no? Y se tenían que esconder en cuevas para poder hacer sus misas, lo que hoy conocemos como misas. Así. Y muchas de las cosas que se les acusaba, el Imperio Romano los acusaba a ellos de hacer, posteriormente le da la vuelta a la iglesia y entonces de ese tipo de cosas acusa también a los herejes y Ajá. posteriormente acusa a las brujas. Un ejemplo, la cuestión de los niños. Ujú. Es como muy clásico de que las brujas coman niños. Ujú. Hasta en un capítulo de Los Simpsons, ese me gusta un montón, en donde De los especiales de de Halloween. los Ajá. especiales de Halloween, Ajá. Marge resulta que es bruja Ajá. junto con sus hermanas, Ajá. la descubren y pues ellas se van como robándose niños para comérselos. Al Ah, que van fin, las tres volando. ajá, van las tres volando y Ajá. van de casa en casa. Entonces a Rafa lo Perdón. meten A en un Rafita. costal y se lo llevan para comer. Esto tiene su contexto, trasfondo. En un inicio a estas comunidades católicas iniciales se les acusaba precisamente de eso.
Incluso había un ritual que está descrito en donde dicen que al bebé recién nacido se le empiezan a pasar como si fuera pelotita, están como en un círculo y se lo empiezan a pasar al bebé. Y que a quien se le muere en las manos resulta que es como el elegido. Ay, qué Y después de fuerte, esto, no. pues pasan a la parte de comerse al niño. Ajá. Entonces, estas acusaciones se les hacían a estas comunidades Ujú. en un inicio. Posteriormente lo retoma la iglesia y lo revierte. Entonces, a las brujas, a quien les señala como esta cuestión. Y regresamos a esta parte de la brujería, hechicería, Así. magia. La brujería, el concepto de brujería surge a partir de este contexto, de esta persecución, y para que alguien se considere bruja en este contexto, tiene que tener dos condiciones. La primera de ellas es el tener una relación con el diablo Ujú. y hacer un pacto con él mismo, ¿no? El pacto del diablo es como básico para decir en ese momento de que una persona es bruja. Y pues este enfoque que se tiene mucho de muchos hacia las mujeres, ¿no? Ujú. Esa es la cuestión del pacto. Y la segunda es la cuestión de la sumisión al mismo diablo. O sea, el pacto implica una sumisión a. Entonces yo soy alguien que hace el pacto con el diablo, entonces yo voy a hacer lo que el diablo me dice a mí, Ujú. ¿no? Entonces es más, esta pintura que tenemos atrás precisamente Me de está Goya, acariciando acá de... que se llama precisamente el aquelarre, Ajá. conceptualiza mucho esta parte, ¿no? El diablo, el macho cabrío, que está en un aquelarre, está ahí compartiendo con las brujas, y las brujas que le están ofreciendo niños, o sea, esta pintura lo que tiene es más, dije, si se fijan detrás de mí, hay unos niños que están ahí, unos cuerpos de niños, Este está horrible, está más súper aparte estos cadavérico niños, el este. niño cadavérico, No, más no, no, aparte la no. bruja que está ahí le está ofreciendo niños también. Hay una parte que no se ve en la parte de abajo de la pintura donde se llegan a ver unos piecitos. Ujú. Entonces es como esta sumisión al diablo. Se supone que estos son los aquelarres, ¿no? Como la Estos, iniciación hacia... exactamente, para y que eso. también tiene que ver con cuestiones antiguas, ¿no? Finalmente, la cuestión de entrar en contacto, de manejar elementos, manejar energías, era algo que todas las culturas antiguas los tienen. Justo por eso el curso lo tengo como así estructurado. Ujú. Es entender que desde la época griega, desde los egipcios, de los romanos, hay esta concepción de hacer hechicería, de hacer magia y de tener relaciones más. Yo creo que una de las cuestiones que a lo mejor podríamos visualizar como muy claras de que era totalmente aceptado y es más era buscado, es acordarnos, por ejemplo, de la película, si es que alguien la ha visto, la de los 10 mandamientos, esta Ujú. clásica de los mandamientos, en la misma historia bíblica, en donde el faraón, que al cual pues le avientan toda la cuestión de las pestes y este tipo de rollos, él tiene sus magos. Ujú. Y no es algo visto ni es algo relacionado con el diablo, no mucho menos. Son unos magos, son Porque son de hechiceros, consejeros, eran. eran consejeros, entonces era gente que era buscada Ujú. por su sabiduría, por su forma de ser. Al momento de que se transforme, la iglesia empieza a tomar este poder, revierta todas estas cosas y entonces todas estas cosas las empieza a condenar como cosas del diablo, Ujú. ¿no? Entonces, incluso estando la iglesia, muchos de los grimorios son estos libros en donde se hacían encantos y todo este tipo de cuestiones, se hacen muchas invocaciones a demonios. Entonces tú pones tu pentagrama, invocas como lo hemos visto en películas, en caricaturas, invocas al demonio, pero la gran diferencia, a cuestión con, con esta brujería que estamos platicando, es que tú tienes el control de, Ujú. o sea, con el pentagrama tú tienes ahí el control del demonio que tú estás ahí tú invocando. Y aparte tú lo estás invocando muchas veces para que él haga cosas que tú quieres. Ujú. O sea, tú eres quien tiene el control de. Ajá. En el caso de la brujería, no, ahí quien tiene el control es el diablo. Ujú. Y el diablo es el que te señala lo que tienes que hacer y el diablo Ah, es el... ya. Entonces esa es una diferencia bastante importante de entender, que igual con el paso del tiempo pues se va transformando. Hablar hoy de las brujas implica mucho hablar de concepciones que obviamente en ese momento no había, es hablar de feminismo, es hablar de rebeldía, y son estas interpretaciones que se hacen a la luz de hoy en día, ¿no? De Ujú. decir, pues muchas de las que eran consideradas brujas era porque eran rebeldes, era porque no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo, porque eran mujeres, o sea, por el solo hecho de era mujer, pues te perseguía, y tiene que ver con esto de que el hombre pues, era quien estaba al frente de estas instituciones. Entonces son nuevas interpretaciones que se hacen
Y el mismo concepto de bruja, brujería, se deconstruye y se reinterpreta a la luz de hoy en día, ¿no? Y creo que está mejor visto ahora las brujas. Dicen las mujeres, yo soy bruja, y lo dicen Y lo con dicen con orgullo. orgullo, ¿no? Es Ajá. parte del discurso que se retoma, ya quitando toda esta concepción del diablo y toda esta cuestión. Entonces, también es entender que los conceptos se van transformando, los Sí. conceptos se van deconstruyendo, se vuelven a reconstruir. Indudablemente, pues esto va a seguir sucediendo, pero es entender esta cuestión, pero entender que esta expresión como la pintura de Goya tiene que ver con esta visión medieval, Ujú. con estos manuales de persecución de brujas que se dieron, el famoso Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, en donde ese es un punto de quiebre justo en estas concepciones. Este libro en particular sienta las bases de mucha de lo que hoy entendemos como brujería. Aunque había mucha gente en su momento que también decían, pues es puro cuento, o sea, vienen y me platican de viajes en escobas, que van y se juntan en el bosque. Había, Volando. había gente al interior de la iglesia que no la creía. O sea, Ujú. también a veces creemos que toda la iglesia y toda la gente creía y estaba. La realidad es que no, estudias la parte histórica y te das cuenta que solamente eran ciertos sectores, pero eran sectores que sí tenían mucha influencia. Pero mucho sale de casos particulares, ¿no? Por ejemplo, el de Sugarramurdi, Los de Garramuri de en Bilbao, España, en bueno, en el norte de España, ajá. es el caso más clásico de Y de ahí España. salen muchos elementos como para definir qué eran estas reuniones y cómo eran las brujas. Es como del vampiro, que de pronto se va enriqueciendo de diferentes, pero el mito tiene siempre algo común. Y de ese caso en particular, o de Salem, son de donde salen muchas cosas Salen que... muchas historias y jalan hacia atrás, ¿no? Ujú. Regresamos a esta parte, por ejemplo, de los druidas, siempre Ujú. se retoman muchísimas cosas, ¿no? De Por los estos, rituales y por así. los rituales, ¿no? Finalmente, los ritos que se hacían previo a que la iglesia retomara esta fuerza que tiene, muchos ritos se hacían en el bosque. En esta cuestión de decir de la conexión con la naturaleza y todo este tipo de cosas, las mujeres tenían muchísimo, en algunos casos tenían poder y tenían mucha sabiduría. Eran rituales que se hacían en el bosque por tener contacto con la naturaleza, por mantener cierto equilibrio de fuerzas. Entonces eran cosas que ya se venían haciendo. Ujú. Al momento de que la iglesia toma el control, entonces eso ya lo señala como parte de estos rituales del diablo, Ujú. ¿no? Entonces historias que se contaban o que se hacían cosas que se hacían antes como una parte de la cuestión religiosa normal, común y corriente de la gente, pues al momento de que la iglesia los ve, los señala como paganos, como Ujú. cuestiones que no son bien vistas y cosas que tienen que ser perseguidas, ¿no? Y esa relación con los elementos, con la naturaleza, los cultos a la fertilidad, que son tan inocentes y tan importantes. Además, la parte de la fertilidad, ¿no? O sea, Claro, y eso lo encontramos en las figurillas, en las primeras desde figurillas, siempre. estas figurillas de figuras gorditas de Ujú. mujeres con grandes pechos, que son figuras de hace muchísimo tiempo Desde el atrás, neolítico que estamos viendo. exactamente, que Ajá. tiene que ver con esta cuestión de la fertilidad, tiene que ver con la vida, y es parte de lo que justamente se va transformando, se llega a este punto de brujería, de que hay que seguir, de que ser perseguido bajo estas cuestiones tan canijas como de las torturas y cuestiones que llega a ser la Inquisición, ¿no? Y no tenían ni noción del diablo en ese entonces. Estaban más preocupados por la luna, por el Exactamente, sol, o que sea, por el una diablo ni entidad existía, maligna. ¿no? Y Ujú. clavarse como con la historia del diablo tiene que ver también con eso, Ajá. ¿no? De cómo el diablo adquiere sus cuernos, de cómo el diablo adquiere las pezuñas, o sea, esta figura que tenemos en pantalla detrás de nosotros trae una historia detrás de cómo se llega a esta concepción y de que hoy en día se sigue repitiendo. Vemos películas en donde hoy en día siguen repitiendo esta figura con diferentes colores diferentes, pero esta misma figura es la que se sigue mostrando que es el diablo. Diferentes atributos. Y hasta Exactamente. eso es un desempoderamiento de la mujer, ¿no? El hecho de que digas, no soy la mujer diosa poderosa que puede disponer de la vida y de la magia y de los elementos, sino que estoy supeditada a un hombre que es el diablo. Hasta desde Exactamente. ahí está Hasta cabrón. desde ahí. Pero que vemos histórica, antropológicamente, por ejemplo, aquí en México. Aquí en México, creo que es uno de los temas que también tocó precisamente en Ujú. el curso, es cómo está conceptualizado aquí. Hoy en día hay muchas mujeres en los pueblos, y deja tú en los pueblos, aquí mismo en la ciudad, hay Ujú. mucha gente que te dice que son brujas Ujú. y que manejan este tipo de cuestiones y que hacen trabajos. Date una vuelta por el mercado de Sonora. O sea, es Ujú. todo un viajezote, meterse al mercado Sí. de Sonora, andar entre los pasillos y darte cuenta de gente que mezcla muchas cosas. Mezcla cosas prehispánicas con cosas egipcias, con cuestiones del tarot,
y son muchas mujeres las que están ahí, digo, también hay hombres que están haciendo este tipo de trabajos, Ujú, pero que es algo que pudiera parecer que esta modernidad nos diría que ya está rebasado, pues que no es cierto, ¿no? Siempre el ser humano estamos buscando como esta parte como mágica de poder tener control sobre ujú, cosas, sobre nuestra vida, sobre nuestro destino, sobre los otros. ajá, Y se sigue buscando hoy en día, aquí en la ciudad como en los pueblos. En los pueblos a mí que me ha tocado mucho trabajar con comunidades indígenas, ujú, es parte de su realidad, de su cotidianidad. Acudir con la mujer que sabe de hierbas, que se va al monte, que te sabe de utilizar los hongos, que te sabe utilizar las plantas, que te sabe... y que al mismo tiempo es la sanadora, ujú. es la partera. Entonces, este tipo de prácticas hoy en día siguen estando vigentes en los lugares y es algo que viene también desde hace muchísimo tiempo. Y sin esa etiqueta de Y brujería, sin esa ¿no? etiqueta y sin esta cuestión de estar señalando y estar marcando como algo malo, ¿no? Como se hace. Sigue siendo al revés, la mujer de respeto, ¿no? Y la mujer de De sabiduría, la sabiduría mujer la que también. conoce, ¿no? Y a la Ujú. que vas y acudes, porque en el pueblo no hay doctor, porque a veces las costumbres te dicen que, ¿para qué voy con el doctorcito que tiene su, pues él ni lo conozco, es más, se lo mandan de afuera. Ajá. Mejor voy con doña Chonita, que ella se la sabe re bien, que me conoce desde chavito, que hay esa confe que yo sé que sabe de hierbas, y que, pues a lo mejor alguien externo puede decir es que es la bruja del pueblo. Claro. Pues sí, pues sí, no hay ninguna bronca, pues es la bruja, pero voy con ella es con quien voy, ¿no? Pero ve que es diferente porque, por ejemplo, antes que tuvo su boom y todavía sigue de María Sabina, que pudo haber sido bruja por haber hecho este contacto y esa masificación, por decirlo de alguna forma, de los hongos, o con Pachita, que ahí Con sí Pachita, iba sí. con el mismísimo Cuauhtémoc, el Es hermanito este tipo de Cuauhtémoc. prácticas de Era una mujeres, sí. canalización directa, eso dejaba loco un español, ¿no? En ese entonces es el diablo, el mismísimo El diablo. mismo diablo se les Ajá, mete. se les mete. O sea, y son prácticas que, pues eso sucede precisamente cuando llegan los españoles aquí, Ajá. todo ese tipo de prácticas mágicas que había, finalmente aquí en México también había muchas prácticas mágicas, ¿no? A partir de la visión religiosa que se tenía, había muchas de este tipo de prácticas. Ujú, Y entender a muchos seres de repente que también dentro de la magia que había, pues llegan los españoles y entonces de ahí para el real todo es del diablo, ujú, todo es del diablo, ¿no? Y todo se señala como del diablo. Visualmente incluso hay una transformación precisamente de los que sí, claro, sí se pueden llamar como dioses, por ejemplo, de Tezcatlipoca y este tipo de deidades que se tenían. ujú, Las representaciones que hay durante la Nueva España se retoman esta base iconográfica de la Edad Media de estos diablos, incluso seres en donde sí tienen la cara diabólica, pero aparte son tan diabólicos que las rodillas tienen rostros, en el ujú, estómago tienen rostro, en los codos tienen rostros ujú. diabólicos. Se les empieza a representar a las deidades de aquí prehispánicas de esa misma forma, ¿no? Entonces es como una cuestión de, llega a la iglesia, impone y empieza a cambiar conceptualizaciones. Y entender que muchas de esas conceptualizaciones las mandan directamente a España, ¿no? Ujú, Finalmente alguien que vivía en España, ¿cómo sabía si era o no? Lo que les llegan era lo que les mandaban. ujú. Y eran estas visiones lo que les mandaban. Entonces mucha gente se Y creyó que aquí dijeron, ¿qué es andaba el esto? diablo. Los duros diablos andan allá. Y sí, más las prácticas y los sacrificios que pudieron haber visto y los cultos y la sacralidad y los fuegos y tantas cosas que Todo es con decían, ¿qué filtro es del diablo. esto? O sea, Claro. esto es el diablo. Ellos no lo saben, pero es el diablo, Ujú, ¿no? Quien los está manipulando, quien ha venido a trastocar lo que tenía que ser el mensaje de Dios y todo ese tipo de cuestiones. A partir de ahí se ve, ¿no? Como este tipo de cuestiones, así, es el diablo el que está ahí presente, ¿no? Si hay manejo de hierbas, es el diablo. Hay en códices, por ejemplo, está la figura de los honguitos, ahorita que hablas justo de María Sabines, y está saliendo un diablito, ¿no? ujú. Justo porque, pues si te causaba visiones, esa hierba que estás comiendo, pues es del diablo. Lo como explicaban también en el libro este de los hongos de Benítez, que decía, Ajá. ahí se clava, ¿no? Al principio del libro, como decía, es que estos están enfermos, nada más están llamando al diablo, invocándolo a través de estas plantas. A Era través de las horrible, plantas, ajá. cuando hemos dado, por No ejemplo, cuando manches. hemos platicado de las hierbas, de las plantas, Ujú, en particular el peyote, por ejemplo. Del peyote hay un documento en donde se pone literalmente, en donde se señala que quien utiliza el peyote para rituales o para lo que sea,
pues está en contacto con el diablo. Ujú. Y que las visiones que te da el uso de una planta como esta tienen que ver con el diablo, ¿no? Y se distribuía con la gente precisamente. Es una hojita en la que precisamente se ponía en las entradas de las iglesias para que la gente lo leyera. Aunque mucha gente no sabía leer, entonces lo que aplicaba era que alguien lo leyera en voz alta, Ujú. ¿no? Pero esto se transmite a la gente. Y la gente también lo empieza a interiorizar, ¿no? Ujú. Y empieza también a creer que tiene que ver con el diablo este tipo de cuestiones. Mm. Y aparte el diablo es un símbolo que como vemos desde quién sabe cuánto tiempo se mezcla, se va Sí, o sea, empoderando, 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 hasta que ya nada más dices diablo, no sabes ni lo que es, ni los alcances, ni las interpretaciones, pero ya tiene un poder simbólico que dices, pues ya es malo y ya te lo completamente. imaginas, Ya te lo ya hay una imaginas. forma que te lo imaginas. Los cuernitos, la cola, a lo Ah, sí, mejor este que ya. tenemos en pantalla es una forma de diablo, pero muchas veces el diablo que ubicamos es el cuernito, las colas, la cola, perdón, las patas con pezuña y el tridente, ¿no? Ujú. Y que todos y cada uno de estos elementos, si los vamos rastreando desde hacia atrás, vamos viendo cómo justo van retomando cachitos de las culturas Ajá. para armar este diablo que nosotros hoy en día conocemos, Ya ¿no? estamos hablando del diablo. Ya Y me otros bueno, pues las cosas relacionadas con las brujas. a cerrarla, pero en el otro estábamos hablando de la muerte y empezamos con el diablo. Pero bueno, este sí está asociado, bueno. Qué miedo. Ahí vamos otra Y vez. nosotros, pues es que lo tenemos aquí atrásito. Nos está. Ay, perdón, es que sí, sí está cañón. Pero Sí y es que caigamos es en esa eso. relación que la tenemos súper marcada a partir de la iglesia. Y Ujú. a partir de libros como Malos Maleficaron, Claro. ¿no? Además, clavarse también, lo que yo siempre insisto, no nos crean cuando nosotros les platicamos las cosas. Yo siempre les digo, no tienen por qué creerme, yo seré muy historiador, lo que tú quieras, Pero no estás inventando nada. pero decir, bueno, pero léanse directamente las Claro. cosas. Leer directamente el Malos Maleficaron es un viaje. Está bien loco. De Está hecho, lo bien. vamos a leer, ya lo conseguí. Ahí tengo una edición y lo quiero leer en este programa para que vean de dónde salen Si me da chance de muchísimas leer un ideas. cachito, yo que lo traigo en el celular. Ah, sí, sí lo traes, va, va. Yo que decía hacer así como programas en donde escogiéramos, porque está dividido creo a cuatro o No, ya cinco está muy. secciones y los Está que dividido en tres. El Malos Maleficaron está dividido básicamente en tres son las tres, secciones. pero la última está en dos, algo así me acuerdo. La primera, Ajá, el Malos Maleficaron, la primera ahí tú le es tienes, ajá. eh, hace referencia de cómo es una discusión teórica Ujú. de por qué el diablo funciona aquí, ¿Por qué opera en por esta qué opera realidad? Ujú. y cómo opera a través de las brujas. Una discusión Qué bien. como teológica Ajá. fuerte es por qué Dios deja operar al diablo. Y que hoy en día puede parecer, ay Dios, pero estamos hablando de una época en donde cuestiones como una discusión que puede parecer súper bizarra de decir cuántos ángeles caben en una cabeza de alfiler. Ujú. Teólogos se quebraban la cabeza de decir es que cuántos ángeles caben en una cabeza de alfiler. Si estamos hablando de seres incorpóreos, Claro, en una cabecita de alfiler te puede todos. caber, si le puedes poner un número o no. Ajá, Pasa lo mismo con la cuestión de los demonios. ajá. Los demonios, a fin de cuentas, pues, son seres caídos. Eran también pues, seres que estaban cercanos a Dios, Y en ¿no? ese entonces eran hasta los causantes de todo, ¿no? Sí, Todas las exactamente. enfermedades, hasta de los malos pensamientos. Porque además, pues eso, todo se le da una Qué miedo. explicación a todo lo que pasaba Ah, a través de que el diablo actuaba a través de las brujas, ¿no? Por eso es importante pues, acercarse al rollo de las brujas. o será la forma de materializar e encarnar el poder diabólico a través de la mujer, de las brujas. Y yo te diría, encarnar muchos de los miedos de la época. Ujú, O sea, en esa época estamos hablando de una época de alta mortandad. ujú, El promedio de vida de la gente eran 30, 35 años. ujú. A nosotros ya desde cuando yo hubiéramos. Ya, hubiéramos sido. Pero justo por las enfermedades, por las guerras, la peste negra, o sea, la peste Ujú. negra fue algo que arrasó Europa Marcadísimo. y que Ajá. marcó este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿a quién le echas la culpa de que alguien en el pueblo se esté muriendo de la peste? El diablo. Pues al diablo. Pero el diablo no llega solito. ¿A través de quién? De las De las brujas. brujas. Entonces son las brujas las que están envenenando el agua. Por eso la gente se está muriendo. Se te murió tu vaquita. Pues ¿a quién Ujú, le echas la culpa? Pues a la vecina. La vecina me vio mal. ujú. Esa seguro es bruja. Entonces ella fue la que se me secaron mis tierras. ¿A quién le echó la culpa? Ah, pues también También pasó esa viejita y me vio feo. exactamente.
Hay esta película, la de Haxan, Ujú. la historia, la brujería a través del tiempo. Es- Es- Está bien fuerte lo que decíamos, muy bien hecha para su época. Hasta se ven las brujas volando. Tiene todo, porque además, O el igual, diablo, hasta. regresando al contexto, tiene que ver mucho con el rollo de de cómo se dio la película. La película está muy basada precisamente en el Martillo de las Brujas, en Ujú, el Malus Maleficarum. El director, se me va ahorita el nombre, hace todo un trabajo serio de investigación histórica del tema. Esta película está considerada como el primer documental porque trata de dar una explicación como histórica, antropológica, de lo que había sido el fenómeno de las brujas, y cierra de manera muy interesante porque ya le da incluso hasta una explicación psicoanalítica de qué pasaba con las mujeres que referían ujú, los viajes de brujas y todo eso. La película es de inicios del siglo pasado, 1920 y tantos creo, ujú, si mal no me equivoco, y es en la época en que Sigmund Freud empieza a desarrollar su teoría psicoanalítica en 1890 y tantos. ujú. Para esta época, pues ya estaba como más desarrollada, ya había mucha gente que lo seguía. Y a partir de eso, también el director hace una interpretación de por qué las mujeres tenían este tipo de cuestiones, ¿no? Y lo explica con una parte psicoanalítica, ¿no? Entonces mezcla la parte histórica con la parte psicoanalítica. Me voy a leer un cachito Por justamente favor. del Maleus Maleficarum, que dice más o menos del juramento de las brujas. Entonces dice así. Describir, pues, la fórmula de su juramento será suficiente para hacer conocer las demás especies. Son estas las que, yendo contra la naturaleza del hombre y su inclinación e incluso la de los animales, tienen como hábito despedazar y devorar a los niños de su propia especie. Es esta la especie de brujería más importante. Ellas son las que realizan innumerable cantidad de males. Ellas son las que levantan tempestades en medio de relámpagos y truenos. Ellas son las que provocan la esterilidad en los hombres y las bestias. Aquellos niños que no devoran o bien los ofrecen a los demonios o se las ingenian para matarlos de otra manera. Sobre todo aquellos que todavía no han renacido de la fuente del bautismo. Aquellos que devoran, no sin la permisión de Dios, son los bautizados, que tiene que ver, y es una discusión bastante interesante de, pues si Dios es omnipotente, ¿por qué permite ¿Por esto? qué deja eso? Claro. Hay toda una explicación teológica en el libro de por qué Dios permite al diablo actuar Ujú. y por qué permite a las brujas que hagan este tipo de cuestiones. Entonces, acercarse al Malos Maleficaron está bien loco. Sí, aparte sí está mucho. No, pues son Bueno, eso como está. 600. Sí. Y te digo, pues son tres secciones. La primera, en donde se da como esta discusión teológica. Ajá. La segunda, en donde es yo creo que la más interesante, porque finalmente Kramer y Sprenger, que son monjes dominicos quienes Ujú. escriben el libro, ellos eran académicos de universidades de ahí de Alemania y también fueron inquisidores. Entonces, en la segunda parte del libro, se avientan a contar historias en las que Ujú. ellos conocieron de ¿Qué está primera buscando? mano. Ajá. Ellos estuvieron persiguiendo a brujas, entonces ellos plasman este tipo de historias y hay este tipo de cosas bien locas, ¿no? Desde el vuelo de las brujas, cómo lo explican, que se hacen ungüentos con los cuerpos de los niños y que se lo utilizan las Ajá. brujas, la cuestión de los aquelarres, Terrible. la cuestión sexual es súper, o sea, se insiste una y otra vez en el carácter sexual de las brujas, de que justamente las brujas utilizan la parte sexual para Ujú. dominar, para Ujú. causar daño. Este, entonces es bien interesante entrar Ujú. también esta parte de la brujería desde esta visión, tratándola de entender como, repito, en su contexto. Si la tratamos de entender desde aquí, nos va a causar risa, nos va a causar así, ¿cómo ¿Eso creían? qué? ¿Y esto Ajá. cómo lo creían? Pero era la realidad para la gente, o sea, para mucha de la gente del pueblo, para mucha de la gente era decir es que sí hay brujas y sí están causando daño. Ujú. No, por las condiciones de vida de entonces. No Ujú. era su realidad, esta cuestión mágica de las brujas era parte de su cotidianidad. Pues, sí, es así como algo irrefutable. Esto es y ahí opera así, nada más. Era como la explicación actualmente científica, ¿no? Exactamente. Esta es la explicación que tenemos de las cosas y se aguantan y hay que protegernos de eso y hay Y que cuando castigar esto. lo estudias así como lo vemos en el curso, te das cuenta que este tipo de cosas que pueden parecer pues como fuera de la realidad, también tienen su trasfondo histórico verdadero. Ujú. El ungüento, por ejemplo, que aquí en el libro del Malus Maleficarum se dice que se hacía con cuerpos de niños y todo ese tipo de cuestión,
No se ha encontrado indudablemente que se hiciera con cuerpos de niños, pero sí se ha encontrado ungüentos que hacían las mujeres que estaban en este rollo de hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Ujú, Y lo que ha encontrado los ungüentos de los análisis que se han hecho es que utilizaban plantas como la belladona ujú, y como la mandrágora, ¿no? Que ujú, son plantas que tienen una cuestión alucinógena, ujú. ¿no? La mandrágora yo creo que es como de las que más podemos ubicar porque películas como Harry Potter la han hecho súper, Sí. que todo el mundo lo conoce, ¿no? Es esta planta que la raíz toma como figura humana o una figura que aparentemente es humana y que por lo mismo ha sido utilizada durante mucho tiempo y aparte pues tiene este tipo de efecto en la gente, ¿no? Entonces lo que se ha encontrado es que algunas mujeres sí hacían este tipo de ungüentos, se lo frotaban, pero por estas características alucinógenas que tenían las plantas, Ujú. pues podían llegar a entrar en un trance en donde terminando el trance referían de que sí, habían viajado, de que sí, habían estado con el diablo y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Ujú. Entonces, dentro de toda la fantasía que puede ver alrededor, hay contextos históricos y cosas que te dicen que sí, sí pasaban algunas cosas. Está bien loco eso. O sea, te quedas así como realmente, porque lo platicábamos la otra vez cuando estábamos hablando de estos ungüentos, de que dices, bueno, si era una mujer alucinando, pues era una mujer alucinando, pero si era una mujer alucinando lo mismo a muchos kilómetros de distancia que estaba haciendo lo mismo bajo los efectos de la misma planta, es cuando se quedan todos, ah, Y que también tiene su explicación. ajá, O sea, finalmente entender que en esta época, en la época medieval y en la época en que se llama Malus Maleficarum, este tipo de historias permean a la gente. claro. O Ya sea, están ya es que en el yo subconsciente. me enteré que a la comadre la agarraron y la... Ah, pues porque ella decía que esto y esto. Ajá, Si el día de mañana a mí me agarran y para querer que ya me dejen de estar torturando, pues les aviento la historia que yo ya escuché. claro. Le anexo algunas cositas para que no sea tan igual, pero se las aviento igual. Ujú. Y si el día de mañana agarran también a otro, pues ya son historias que ya la gente se va apropiando y que la misma iglesia se encargó de difundir Ujú. entre la gente. Desde el púlpito, desde decirle a la gente, hasta, y esa parte es bastante interesante, hasta la parte de las pinturas y de la arquitectura. Ujú. Cuando veíamos, no sé si te acuerdas, cuando vimos en el curso del diablo, a mí me gusta, por ejemplo, utilizando el Google Maps, meterse a ver las iglesias de ese entonces. Una forma de meterle a la idea a las personas era teniendo en las portadas de la iglesia, iglesias que hoy en día pues las visita la gente y todo eso, visiones del diablo, Ujú. visiones del infierno, ¿no? Muchas veces sí son esta cuestión del juicio final, en donde está Dios o Jesucristo en Ujú. medio. Del lado derecho, pues están todos los que se portaron bien y se van pues, para el cielo. Y del lado izquierdo están todos los que se portaron mal y se van para el infierno. Ujú. Y las representaciones que se tienen es precisamente de demonios que están ahí. O sea, Torturando. eso uno puede, hoy en día lo ve como, ay, pues, ay, qué padre, se ve muy Ajá. la foto. Sí. Para ese entonces, imagínate, yo que vivo en una villa en donde, pues, a duras penas estoy viviendo, no sé si el día de mañana voy a vivir o morir, pues voy a la iglesia y lo primero que veo es eso, es una impresión. Entonces vas interiorizando mucho de estas historias, ¿no? Ujú. Por eso este tip se da en este tipo de cuestiones, de que alguien que vive aquí te refiere a una historia muy parecida o igual a quien Desde vive allá. hasta quién sabe por acá, porque históricamente pues estas historias van circulando y se van pasando Es entre así, la no me gente. maten, les cuento la misma Les leyenda. cuento, Entonces, le ajá, agrego que el diablo me dijo que brincara 3 veces ajá. para que suene diferente y no vean que me los estoy cuenteando y les estoy contando lo mismo que ya escuché. Así se ve en la, ¿viste la película española? La que la así se llama, de La unas de la que chavitas. la Ahí de se las ve chavitas, clarito eso. ese Ajá. tipo de cuestiones, ¿no? Esas películas son precisamente la película de la bruja, esta también, que se llama así. Eggers, de Robert Eggers. ¿No? Esas son bastante interesantes porque traen todo ese contexto histórico. Sí, la parte fantástica, pero sí explicando cómo llegaron a suceder este tipo de procesos. De Sugarramundia, Ajá. incluso hay una película de Alex de la Iglesia, no sé si la Está has muy visto. chistoso, sí. Es esta Es que película. debió haga bien loco al O sea, final. así y pues digo, Alex de la Iglesia tiene, pues, sus películas son así, no son bien Ujú. fumadas. Un poco. Sí. Y parte de esto, pues, es retomar. Y lo que platicábamos, cuando ya tienes este bagaje histórico, ya conceptual, ya entiendes un montón de cosas de lo que te están Claro. presentando. Ya es diferente acercarse ahorita que se viene la temporada que hacen maratones de películas de terror y de brujas y fantasmas y todo esto, acercarse a todo lo que históricamente hay detrás,
Porque la verdad, hasta disfrutas más las películas. Disfrutas mucho, Les entiendes a cosas que muchísimo. toda la gente se queda viendo así como, Pero es que, por ejemplo, esa de Sugarramurdi, la bruja mayor, es la de la primera pieza de las ajá, de las representaciones representaciones neolíticas, y dices neolíticas. que Pues son fumadeces que son son. fumadeces, son Pero los que que eso estaban. tú lo entiendes porque has visto las figuritas, entiendes de dónde proviene y entiendes que sí hay relación. Lo que hace el ex de la iglesia es relacionar una Pues figura al sí, mito. pero se va bien lejos. Pero hay quienes dicen, la ven y dicen, pues es que a lo mejor así eran las brujas. Entonces, lo interesante de entrarle a la historia de las cosas es eso. Pero En- hasta la asocia con Indiana Jones, pero cuando colga el niñito, es igual que la 2 de Indiana Jones cuando colgan a la chava, es idéntico. Sí, o sea, lo que hace y eso, muchas de las películas que hoy en día vemos me hacen estas mezcolanzas, Sí. ¿no? O sea, mezclan cosas sin ton ni son a Ujú. veces, nada más por una cuestión pues visual que les dé para representar cosas, pero cuando las entiendes, dices, ah, pues es que esto lo Ajá. agarró de aquí, ah, esto lo agarró, no, Claro, pues esto sí. nada tiene que ver porque ya sé de dónde viene. Eso es lo padre de entrarle a los temas bajo esta visión histórica, ¿no? Eso es Y, lo que yo trato con los cursos precisamente. y si llegan hasta las películas en el curso, al Sí, final. sí, la parte Ah, qué como padre. artística, ¿no? Ajá. Desde las pinturas, esta pintura de Goya es de una serie, ¿no? O Ujú. sea, y son varios. Goya en particular se caracteriza por entrarle mucho al tema de las brujas, Sí, porque ¿no? también en los caprichos tiene Los brujas. caprichos, ¿no? Que es un encargo que le hacen a él. Y cada una de sus pinturas tiene una explicación diferente, qué es Ujú. lo que está representando. El Bosco, o sea, gente como el Bosco, son pinturas loquísimas, ¿no? Que dices, híjole, sí, quién sabe qué se metía el compadre para poder tener esas visiones. Ujú. Mucha gente retoma cosas de ahí. Hoy en día, en muchas películas, muchos retoman esta parte visual de pintores como ellos para representar, ¿no? Y también entender esta cuestión de que mucho de lo que vemos hoy en día en series, en películas, Ujú. tiene que ver con estas conceptualizaciones y Claro. expresiones Que se artísticas. inventaron prácticamente. Primero se escriben y luego se pintan. Y es Sí, lo que sí, nos llega. Y ya luego sí, les ponen movimiento. sí, exactamente. Sí, es ¿No? bien Y de películas, interesante. pues hay un montón de Ujú. brujas, ¿no? Aquí mismo, ¿no? Yo creo que una de las clásicas que seguramente que cada año tras año la proyectan, por ejemplo, en panteones, la de Veneno para las Hadas, Ah, ya. ¿no? Yo creo que Alucarda, esa sí da miedo. Alucarda Está bien también, loco. que Pero este es son más como de diferentes Carmila, versiones. ¿no? La Se de supone ajá, que era basada en Carmila y ahí hicieron en una esta cosa historia bien de, pacheca. Hasta duele la Y, cabeza. y que pues también, pero cuando tienes el contexto, pues Ajá. entiendes y refieres, ¿no? Este, entonces, desde una visión pues, de niñita diabólica de venenos para las hadas, o sea, Sí. el final está, no se los vamos a contar por si no la han visto, que la vean. Hicimos un programa el año pasado de puro tabuada. Si eres fan, Ay, te vamos a invitar para hacer otro este año está y padre ver el de tema. dónde sale todo. Porque Enrique, Ajá. con el que hacemos el programa de cine, también es bien fan. Pero si le damos más profundidad, va a quedar bien chido ese programa. Es que eso, pues hay como diferentes formas de acercarse al cine. Ujú. Desde nada más lo ves sin saber pues, la Ajá, historia lo que que te te cuente cuentan y nomás, ya. ajá. Desde que le haces un análisis estético hasta que te vas al trasfondo de investigación ¿De dónde histórica, viene? ¿no? Ujú. Por eso películas Ah, como qué las chido. de Haxan, Ujú. estas se las recomendamos muchísimo. Busquen en internet, ahí está. Sí, Y está la bien. pueden encontrar. Yo he encontrado de Haxan como un montón de versiones, desde versiones que están totalmente mudas, finalmente Ujú. es una película silente, hasta versiones que le meten como musiquita ahí para ambientar, Ujú. hasta hoy una versión en donde está ambientada con heavy metal. No sé si la has visto. No. Puro metal ahí pesado atrás de las figuras Yo y toda esta encontré una que cuestión. tenía como filtros azules, iba Tienen cambiando. diferentes filtros. Hay Ajá. muchas versiones. Entonces pues en la red pueden encontrar ese tipo de versiones. Y es súper interesante ver esa película. Sí, usamos un pedacito porque sigue protegida, no sé por qué. Yo creo que ha pasado Ujú. sus 100 años, o no, está a No, pues punto, yo ya. creo. Sí, yo creo que ya. Pues si fíjate, es de 1900. Si mal no me equivoco, es de 1923, veintitantos. Es que también lo encuentras como Hexen, ¿no? Ajá. No, es que ya está el videojuego. Sí, no, pues es que visualmente 1922, ya se ves, supone que ya pasaron los 100 1922. años. O sea, ya podríamos usar sus imágenes, pero no. A Sigue lo mejor brincando desde esto. YouTube no da chance, ¿no? No, Yo la película de plano la bajé. O sea, me busqué la mejor versión y la bajé porque para poderla utilizar
Porque son de estas justo, ya Pero para pasaron los los 100 cursos, años, sí, ya de claro. manera libre, pues supondré que ya las podrías usar. Digo que una vez la encontré y le estaba intentando quitar los espacios de texto y superponerlos en la imagen para que quedara Ajá. más corta. Y Hice no un te dio pedazo, chance. lo probé para los derechos y me Y no te rebotó. dio. Entonces mejor ya ni le moví y dije, aparte es pura brujería que hace. Ah, no es cierto. No. Pero pues, la idea es que quienes no la han visto, le echen un ojo. Sí, Y le van a encontrar sentido a muchas cosas visuales que hoy vemos en películas, en series, en lo que sea. Haxan fue el punto de quiebre visual del rollo de la brujería para como hoy lo entendemos y lo concebimos. y lo toman en serio porque las imágenes son así como dentro de su época, pero bien, pues no es fuertes, Pues es pero que sí son fuertes, porque sí son fuertes. como Sí, retoma no este rollo del sé. Maleus Maleficarum, este cachito que les leí, pero en particular de los niños, Ajá. son de los que a mí me impactó porque digo, obviamente no es un niño. Pero hay una escena, no recuerdo si es una bruja o ese es el mismo diablo, que agarra al niñito y el niñito está goteando sangre. Pero Entonces, aparte como es esa época se ve todo raro, no se ve clarito. en esa época, presentar ese tipo, hoy a lo No, mejor sí. vemos, no hay ninguna bronca y pues sí, con restricciones y todo, pero vemos eso y hasta cosas peores, ¿no? En películas. Pero en esa época que aparezcan este tipo de cuestiones, pues no era, incluso no era bien No, visto, ni mucho menos. La pues hace película fue 100 años. prohibida en varios Ujú. países precisamente por este tipo de cuestiones y por algunas imágenes de desnudos que tienen las Sí, pues mujeres. cuando están Cuando en la están en el danza, aquelarre, en el aquelarre están bailando. ¿no? Entonces, ese tipo de Y cuestiones. los demonios están bien chidos. No, los demonios, a lo mejor uno lo ve y se ríe, dice, "Ay, No, no". sí están padres. Pero sí está como, si la pueden ver en la noche, Sí, y solos. puta, ahí solos, Ajá. estaría buenísimo. Sí, ¿te parece Haxan o Hexen con Ajá. ¿cómo se llaman? Con una La diéresis, diéresis sí, en con la dos X, ¿no? puntitos, ajá, Ajá. pues finalmente es sueca la película, si Sí. mal no me equivoco. Y sí, pero sí está en YouTube. Y es parte de lo que platicamos también Ah, en está el padre. curso, ¿no? O sea, retomamos todas esas visiones del mundo Ajá. antiguo, esta parte medieval sí que la un poquito, porque sí está bastante claro y bien interesante. Ujú. La parte de México, la parte actual, la parte de las representaciones artísticas, es cómo le entras a la brujería desde diferentes puntos para que te dé sentido mucho de lo que vas a ver y escuchar en estos días. Desde películas que te van a estar presentando, exposiciones que la UNAM va a presentar, si mal no me equivoco, es la próxima semana, creo que la inauguran. Yo creo que va a jalar, pero Sí, cañón. está cañón. Entonces, pero no hay nada como irte ya más informado, ¿no? Y Claro. de saber, pues esto que estoy viendo, lo que me dice en la cédula, no, no es cierto. Te está faltando información. O nada más me están cuenteando. O aunque sea, disfrutas un chorro de que estás viendo Sí, una sí, pieza sí, que sí. tiene que ver con algo que conoces, lo disfrutas Sí, muchísimo, exactamente. muchísimo. Como cuando ves un cuadro famoso y ya te sabes los datos o no te lo sabes, Son sabes algo del diferentes pintor, formas de enriqueces toda apreciación tu de. visión. Y entonces está padre, ¿no? Estos temas, y más Ujú. ahorita que se viene, ¿no? Estamos acostumbrados a relacionar muerte, brujas, El diablo para el todo. diablo. Chica. Estamos como en el otro programa, en el de cine, siempre todo lo relacionamos con Star Wars. Y aquí todo lo relacionamos con el Con el diablo, ya diablo. dice. Y en lecturas todo con la toltecayo, todo tiene que ver. Finalmente sí, todo tiene que ver, porque Se relaciona y se nutre. Afortunadamente la cultura no es una cuestión cerrada. O sea, la cultura, toda expresión artística, cultural que tú quieras, va a tener un chingo de influencias por varios lados, ¿no? Entonces, en la medida que tú vas entendiendo, pues vas disfrutando más. ujú. Y vas encontrando cosas que ni te imaginabas, ¿no? Que Claro. pudiera existir. Sí, todas esas asociaciones son Y brujería increíbles. pasa eso. Uno le entra y de repente, ay, pero esta historia no me la sabía. Ay, pero este libro yo ni lo conocía. Ajá. Este autor tampoco no, este pintor no conocía. Ujú, Son cosas bastante interesantes, ¿no? Porque son expresiones hoy en día. Muchas chavillas hoy en día, mucha gente está metida con el río de la Wicca, por ejemplo. ujú, Y de la Wicca entendida hay quienes la entienden como una versión light de la brujería. Así como, ay, pues sí es como un rollo de moda. Cuando la ujú, Wicca, pues tiene desde los años 60, desde ujú. antes que se empezó a desarrollar, tiene que ver con una reinterpretación de esta brujería medieval. Y esta reinterpretación, el retomar la figura femenina como una figura de poder, no Ujú. como una figura que hace daño ni mucho menos. Gerald Garner, que es quien desarrolla, quien hace esta cuestión de la Wicca, y que indudablemente también se va transformando hasta las expresiones que hoy en día vemos, ¿no? En TikTok hay un montón de gente Sí, hablando de la Wicca, sí. a veces sin conocer el trasfondo que hay,
Pero justamente, es decir, bueno, si le vas a entrar a estos temas, si te vas a meter a TikTok, si te vas a meter a Facebook, a donde quieras, échale un poquito para atrás para que puedas entender lo que te están platicando, lo que te están presentando. Sí, porque nada, son como embarraditas de lo que se alcanza, lo que alcanza a Pues entender mira, lo que barraditas y de crees. repente también hasta como Sí, puras cuestión que se ya sé, claro. inventan, así Ah, como que, ya. no, o sea, ni clavado. Bueno, fuera, que fuera Ujú. como chicas que estuvieran como clavadas con el tema, y sí las hay. Pero hay cosas que son súper mega superficiales y que, por ejemplo, la cuestión de las pócimas, por Ujú. ejemplo, ¿no? Las pócimas que hacen y Ah, cosas está de chido. Ajá. tiene que ver con hechicería que se hacía en tiempos de los griegos, de los romanos, que se van transformando, este, Ay. y Ajá. tiene que ver con medicina. O sea, eso realmente tiene que ver con medicina, el conocimiento de plantas y todo este Ah, tipo de cuestiones. Entonces es como a una cosita que vemos como muy superficial, detrás hay muchísimo claro. que encontrarle y que le da sentido a cómo uno lo puede retomar. Ah, está bien chido. Y ya nos volvimos a echar 45 minutos, hijo. Ahora sí, dinos otra vez tus redes, pues si no vieron el programa pasado, que queden. Las redes donde encontramos son dos páginas de Facebook. Carne de Dios Ediciones, así Ujú, tratado Carne de Dios, y la otra Tenebris Historia, ujú, con doble N, Tenebris Historia, son en donde estoy ahí subiendo información sobre los temas. Y bueno, son 6 sesiones el curso que vamos a empezar a impartir. Lo empezamos el próximo miércoles, ujú. ¿no? Justo para que agarre como con las fechas. Ok. Son 2 horas las sesiones ¿Es y miércoles 4? sí, es miércoles 4. 4 de octubre. Ajá. Ajá. Y las sesiones las grabamos en un drive para que la gente que no, que llegue un poquito tarde o que no las pueda ver, posteriormente las pueda ver. Y lo juntamos con materiales en PDF, ¿no? Por ejemplo, esta versión del Malus Maleficarum se las compartimos también para que lo tengan ahí, lo puedan Ujú. consultar. Y de cada sesión vamos haciendo ese ejercicio, ¿no? La charla grabada con sus materiales en PDF. Son 6 sesiones, 2 horas cada uno, de 7:30 a 9:30, Ok. para que la gente que sale de la chamba pues tenga chance más o menos de llegar. Y empezamos el próximo miércoles, el 4 de octubre, Miércoles. precisamente. Y para el programa pasado que hicimos, estaba organizando casi simultáneamente el otro curso de 6 sesiones El de de la la muerte muerte. es el martes. Ujú. Entonces, el martes vamos a estar hablando de la muerte y el miércoles vamos a estar hablando de brujería, Y se ¿no? pueden paquetear, Sí, dijiste. cada curso tiene su costo por separado, pero si hay quienes me han dicho, oye, pues me interesan los dos. Ah, pues Ujú. les hacemos el paquetito y les bajamos ahí el costo de los cursos. Pues está bien clavado, bien Sí. interesante. Ojalá, ojalá se animen. Vamos a transmitir esto el lunes para que tengan chance. Hoy viernes subimos el de la brujería y el lunes supuestamente ya tiene que estar esto. Por eso ya nos echamos como si fuera en vivo, sin cortes y tendidos y clavados, porque si no Sí, es un claro, sí, no se relajo. clava con el tema. Es que tenemos otra entrevista con Demian y Ajá, no la hicimos así, entonces me está costando mucho trabajo editarla, porque aparte dejamos música de ajá. fondo y se oyen los cortes bien Y que como feos. tú lo comentabas en el programa pasado, son diferentes formas de trabajar, ¿no? Bien Demian diferentes. y yo finalmente, la historia que tenemos es bien chistosa porque nos conocimos en una maestría de desarrollo rural que dices, pues sí, ¿qué tiene que ver con esto? ¿En serio? Pero a fin de cuentas, justo el trabajo que hemos hecho comunitario, cada quien por su lado, con la gente en los pueblos, pues son temas que están ahí, ¿no? Los temas de brujería, de aparecidos, de cosas así, Ah, es qué parte de los chido. pueblos. Ajá. Y cada quien lo hemos trabajado por nuestro lado, nos juntamos y entonces sí, cada quien con su visión, Demian con su rollo pues espiritual que trae él, yo más esta parte histórica, entonces creo Ujú. que complementamos ahí cosas, ¿no? Pero cada uno por nuestro lado pues tiene nuestra Pues, forma de trabajar. sí, y sus proyectos, porque este está Gerardo solo Sí, y aquí el es. que están, que platicábamos la vez pasada, Ujú. vean el programa pasado, ya tampoco para repetir toda la información, están los dos juntos, hicieron otro de plantas de poder y bueno, el chiste es que se conecten Y contigo y vamos a hacer con... otro, ¿eh? O sea, aparte de estos dos que yo estoy manejando solo, con Demian vamos a aventar uno la semana próxima, ya platicaremos ya porque hay los tres, Ajá. sobre la muerte en México. O sea, de la muerte que yo estoy dando es el concepto general, es parte histórica, algunas culturas de otros lugares, y con Demian en particular sí nos vamos a clavar 6 sesiones con la parte de la muerte en México. Un día que se lance para acá, ¿no? Acá le Sí, toca para que que venga platiquemos, hasta el sí. Sí, estudio. no, pues sí, ya le toca. Ya le toca porque no saben, pero tenemos que cruzar 2 horas, 3 horas de 3 horas camino. para llegar hasta casa de Demi. Vale la pena, pero sí es una chingada.
¿o no? Sí, no, sí, sí, pero Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Ya antes de empezar a divagar, nos despedimos y agradecemos mucho a Gerardo y nos vemos pronto. Gracias. no, pues muchísimas gracias a todas y todos, pues que nos acompañen en los cursos, en las transmisiones. Generan muchísimo interés más en estos días, ¿no? Entonces, pues Vale. no le cae a nadie mal pues, clavarse un poquito más en los temas. Sí, para que no nos anden choreando con qué es el Sí. diablo, qué es la brujería, las concepciones de la muerte. Está bien padre ir a las fuentes, que finalmente son fuentes históricas, pero sigue todo gestándose todo el tiempo. Eso es bien Y importante. sigue cambiando y va a seguir cambiando. Cambiando. Afortunadamente la cultura va a seguir cambiando, nos van a seguir cambiando, entonces pues bueno, acercarse a lo que hay detrás de ellos. Claro, muchas gracias. Gracias, nos vemos pronto y les dejo cancioncita de salida.